Normalmente cuando cuento una historia, esta es contada desde la perspectiva de alguien que ha sido víctima de un evento paranormal o en algunas ocasiones algo más realista, por así decirlo, como algún encuentro con una secta o algo así. Pero en esta ocasión la perspectiva será diferente. De hecho, pensé mucho en contar esta historia, ya que quien me relata estos acontecimientos pertenece a una secta cabal, y vio pertinente contarme la historia de una pareja que terminó en desgracia, todo debido a los celos enfermos de la ex de uno de ellos, que llevó su sed de venganza al límite, contactando a la secta de nuestro protagonista para que le hicieran un enorme favor. Prepárense para esta horrenda historia, llena de desamor, agonía y por supuesto mucho terror. ¡Comenzamos! Esta historia comienza con Felipe, un foráneo que junto con su actual pareja buscaban un departamento para hospedarse en la Ciudad de México. Cuando estaban por rendirse, encontraron un pequeño sitio en una vecindad ubicado en Iztapalapa. El lugar estaba bastante decente y se ajustaba al presupuesto, que era lo más importante. A pesar de que Iztapalapa no es un sitio de muy buena fama, el lugar se veía reconfortante y lleno de buen ambiente, ya que en cuanto se instalaron, la mayoría de los vecinos los recibieron muy amablemente. Incluso, la persona que me contó esta historia y su esposa les llevaron un pollo y un pastel para que cenaran. Felipe y su novia estaban algo sacados de onda, pues no esperaban un recibimiento tan cálido. Rápidamente Felipe y su novia se adaptaron al entorno del lugar, pues se llevaban muy bien con sus vecinos, sobre todo con aquella alegre pareja que seguido les regalaban algo de comer. Para ellos era algo increíble, pues se ahorraban mucho dinero en alimentos, aunque con el pasar de los días, aquellos vecinos se comenzaban a tornar un poco encimosos e incómodos. Un día Felipe salía de trabajar y se encontró cara a cara con su exnovia, quien inmediatamente comenzó a atacarlo con palabras ofensivas. Esta psicótica le afirmaba que su fin y el de su novia estaría cerca. Esto lo decía mientras hablaba como una maníaca que gozaba de su venganza. Como últimas palabras, antes de irse, esta chica le hizo un comentario sobre el peso de él y su novia, el cual ya comenzaba a notarse que iban subiendo la grasita. Felipe cometió el grave error de no alertarse de lo acontecido, pues la tomó como una loca ardida, que lo único que podría hacer es gritar groserías. En fin, al llegar a su departamento, se encontraba esperándolo su novia con la comida lista. Comida que, por cierto, la amigable pareja del departamento de arriba les había regalado. A pesar de lo encimosos que ya se habían tornado los vecinos, sobre todo la pareja del departamento de arriba, Felipe no le hizo el feo a la comida, pues la verdad que la señora hacía unos guisos muy exquisitos. La feliz pareja ya llevaba un buen tiempo de relación, así que decidieron dar el siguiente paso. Ambos comenzaban a planear su boda, y gracias al atascadero de comida que les llevaban los vecinos, este sueño podría realizarse más pronto de lo esperado, pues los gastos en comida eran mínimos, por no decir inexistentes. Un fin de semana la novia de Felipe
quería ir a su pueblo a visitar a sus familiares, pues ya tenía buen rato sin verlos. Entonces se fue a su pueblo de origen y como Felipe no se llevaba tan bien con su familia, decidió quedarse y salir más noche con sus amigos, a tomar. Al llegar a la vecindad, Felipe notó que ésta estaba demasiado callada. El silencio del lugar era aterrador, incómodo, y se sentía una pesada vibra, digna de terrores inimaginables. En el departamento de arriba, donde vivían la amable pareja que siempre les regalaba comida, se notaban unas luces rojas y se escuchaban unos rezos que para nada parecían pertenecer a la religión católica o alguna que predique en nombre de Dios. Curioso y borracho, Felipe decidió subir al segundo piso lo más sigilosamente posible. Al llegar a la entrada, salió el dueño de aquel departamento, más específicamente quien me cuenta esta historia que estoy contándoles. Aquella persona parecía un poco furiosa con Felipe. «Felipe, ¿qué haces esta noche recorriendo la vecindad?», a lo que Felipe contestó bastante espantado, al grado de que hasta la borrachera se le había bajado. «Perdón, vecino, me equivoqué, es que estoy bastante borracho». «Ah, bueno, le recomiendo que no se ande metiendo en los asuntos de los demás, Felipe. Ya sabe lo que dicen. La curiosidad mató al gato». Felipe, espantado, regresó inmediatamente a su departamento. Al día siguiente, el vecino lo visitó a muy temprana hora, ofreciéndole de nuevo comida. «Hola, Felipe. Perdón lo de ayer. Creo que ambos estábamos pasados de copas. Por favor, acepte mis más sinceras disculpas con esta deliciosa comida que cocinó mi esposa». Felipe aceptó la comida, aceptando las disculpas del vecino. Pasó el fin de semana y la novia de Felipe regresó, un poco sacada de onda, pues en su casa sus tías no paraban de molestarla con su notable aumento de peso. Y la siguiente semana comenzaría a irse a correr en las mañanas, antes de entrar a trabajar. Entonces un día iba trotando y se encontró con la vecina, sí, la misma que le llevaba comida, y esta le empezó a hacer la plática. «Oye, mijita, ¿a qué se debe que estés haciendo tanto ejercicio?». A lo que contestó: «No, pues, he notado que he subido bastante de peso y quiero bajar unos kilitos». «Pero, mijita, si eres perfecta tal y como estás. De hecho, no te vayas a ofender, pero yo te veo bastante flaquita, mija. Estás en los huesos. Deberías comer más y dejar esas ideas de hacer ejercicio. Eso no te ayuda en nada». ¿Usted cree? La novia de Felipe comenzaba a dudar de su físico, a desconfiar, pues parece que aquella señora había sabido cómo jugar con su cabeza para que siguiera comiendo y comiendo. El chiste es que pasaron los días y la alegre pareja por fin se casó. Sus vecinos favoritos les regalaron unas vacaciones pagadas, donde por cierto les prestarían una casa, donde habría un mayordomo que les ofrecería muchísima comida y los atendería todo el fin de semana. Al llegar a dicha casa, en efecto, los recibiría un mayordomo. Era un señor ya grande, se veía muy pálido y tosía mucho. Sin embargo, eso no era lo más raro, pues el entorno de aquella casa hablaba por sí sola. Se sentía una vibra inquietante y los adornos del lugar no ayudaban mucho que digamos. Estos parecían pertenecer a algún tipo de religión desconocida para Felipe,
y su ya ahora esposa. Sin embargo, no dejaron que eso incomodara su fabulosa luna de miel, pero cometieron un enorme error al confiarse de esa manera. Pues el comienzo del horror estaría a la vuelta de la esquina. Cuando estaban en pleno festejo de su amor en el delicioso, ambos notaron que la puerta de la habitación donde se encontraban se abrió de manera muy agresiva y de reojo alcanzaron a ver al señor que les regaló el viaje. Sí, su vecino que se supone estaría en la Ciudad de México. Felipe salió rápidamente a afrontar a aquel hombre, sin importar que estuviera en pelotas. Sin embargo, no había nadie. Al recorrer la casa, solo encontró al mayordomo, quien se encontraba rezando en una capilla de extraño aspecto. Al voltear a la ventana que daba hacia afuera, la cual tenía una bella vista al bosque, notó que su vecino estaba parado, observándolo, escondido detrás de un árbol. Entonces Felipe salió con un coraje contenido, pero al salir no había nadie. Aquel hombre se había esfumado en la nada. Insatisfecho y muy asustado, Felipe decide realizar una videollamada con su vecino por medio de WhatsApp para reclamar sobre el jueguito que se traían él y su esposa. A ver, ¿qué jueguitos se traen? Te acabo de ver afuera de la casa. ¿Nos quieres jugar algún tipo de broma o de mal gusto o qué? Pero, Felipe, no sé de qué habla. Yo estoy en la vecindad. El vecino procede a enseñarle las afueras de la vecindad, donde se encontraba. Oh, yo lo siento mucho. Debe ser mi imaginación. Discúlpeme, por favor. No hay problema, mijo, no hay problema. Cuando Felipe colgó la llamada, justo al lado suyo apareció el mayordomo. La cena está lista, señor Felipe. Felipe, un poco choqueado por su repentina aparición y desaparición, fue por su esposa y bajaron a cenar. Como sus vecinos ya los tenían acostumbrados, lo que los esperaba era un gran y delicioso banquete. Ambos estaban tan cegados por el buen trato y el ahorro de dinero que no se dieron cuenta de las siniestras intenciones de sus vecinos. Seguramente a ustedes se dieron cuenta qué es lo que les espera al final de esta historia, a Felipe y a su esposa. Si lo sabes, coméntalo abajo en los comentarios. Prosigo. Al día siguiente, Felipe y su esposa desayunaron. Notaron una sombra que merodeaba en la casa. Al seguirlo, notaron que éste entró al sótano de la casa, lugar donde decidieron entrar. Muy al fondo del sótano había una puerta, ya muy vieja y en mal estado. Sin embargo, esta estaba muy bien sellada. Felipe fue por un martillo que vio en la cocina y comenzó a golpear los candados con todo lo que tenía. Después de un buen rato golpeando, logró quitar el candado y las cadenas, pero la puerta, debido a su mal estado, estaba atascada. La pareja jaló y jaló hasta que lo lograron. Pero no pudieron pasar más allá de la entrada, pues una pestilencia invadía el cuarto. Era tanto el olor que inmediatamente unas ganas de vomitar invadía a la pareja. No aguantaron estar ahí y salieron corriendo. Llegando al piso de arriba, nuevamente aparecía el mayordomo de la nada. Señores, no les recomendaría que bajen al sótano. A lo que Felipe, espantadísimo y asqueado, preguntó: ¿Qué tienen ahí abajo? ¡Contesta!
Nada, señor. No sé a qué se refiere. Felipe y su esposa decidieron irse, inmediatamente de regreso a la Ciudad de México. Al llegar, quien los recibiría fuera de la vecindad sería la exnovia de Felipe, amenazándolos nuevamente, diciendo que se vengaría de los dos por haberse burlado de ella de esa manera, y advirtiéndoles que su final estaba muy cerca. Felipe la amenazó con llamar a la policía si no se largaba de ahí. Después de un par de insultos, la mujer se fue riéndose como una psicópata. Al día siguiente Felipe despertó y no vio a su esposa por ningún lado. Pensó que se había salido a correr o algo, pues la verdad sí ya estaban bastante pesaditos. Pero pasó el día, la tarde y la noche, y no llegaba. Llegó el siguiente día y a Felipe lo consumía el terror inminente de no saber qué había pasado con su esposa. Marcó a la familia de ella, pero tampoco sabía nada. En eso entró la vecina del piso de arriba, quien le llevaba el desayuno. Felipe le expuso el problema a la señora, a lo que ella solo contestó: no debes rendirte, mijito. Debes comer mucho para tener fuerza y seguir buscándola. Mira nada más, de la pura depresión ya adelgazaste. ¿Usted cree, señora? La desesperación invadía a Felipe. Entonces, a la noche siguiente, mientras trataba de dormir, volvió a escuchar esos ruidos como de rezos siniestros. Y de la nada, alguien comenzaría a tocar la puerta de su casa. Felipe abrió y era su exnovia. Sí, la loca que lo amenazó a él y a su esposa. ¿Qué haces aquí? No tengo tiempo de tus amenazas. A lo que la chica contestó: no vengo a amenazarte, vengo a decirte dónde está tu esposa. ¿Cómo? ¿Sabes dónde está? ¿Qué le hiciste? Nada. Yo nada. Ella está arriba con tus vecinos favoritos. ¿Cómo? ¿Y qué hace con ellos? Felipe empujó a su exnovia para subir rápidamente al departamento de sus vecinos. Nuevamente ahí estaba esa siniestra luz roja, saliendo de ese departamento. Antes de poder entrar, salió el esposo de la señora a recibirlo, quien afirmaba lo que había dicho la exnovia de Felipe. Su esposa estaba ahí y estaba esperándolo con muchas ansias de verlo. Felipe lo sabía. Sabía que algo andaba mal. La manera en que el señor quiere disfrazar la situación no lo convencía para nada. Pero sus ganas de ver a su esposa eran más fuertes. Así que entró. En la sala estaban todos los que vivían en la vecindad, la mayoría parejas de entre los 40 y 60 años. Parecían que festejaban en nombre de algo maligno, pues su atuendo lo decía todo. Se sentía una atmósfera retorcida y tétrica. Felipe intuía que su esposa no estaba ahí. Ella era muy católica. Jamás accedería a entrar a este ambiente. Cuando comenzó a retroceder, de la nada recibió un fuerte golpe en la cabeza. No alcanzó a ver quién fue, pero como Felipe no es quien nos cuenta la historia, desde la perspectiva del señor que me contó esto, fue él quien golpeó a Felipe con una sartén en la cabeza para noquearlo y amarrarlo a una silla. Cuando éste despertó, se encontró con un terrorífico banquete, rodeado de los vecinos quienes vestían con túnicas negras y máscaras blancas.
Felipe dejó salir su ira y confrontó a aquellas personas. ¿Dónde tienen a mi esposa, hijos de su madre? ¡Díganme! Me libere de aquí, les voy a romper su madre a todos ustedes. Felipe intentaba desesperado zafarse, pero era algo imposible. Los nudos estaban bastante fuertes. Entonces salió la vecina de la cocina y con una demoníaca sonrisa dijo: No te desesperes, mijito. Aquí está, en la mesa. ¿Cómo que está en la mesa? ¡Yo no veo a nadie! En eso la exnovia de Felipe se une a la fiesta y comienza a agredir a Felipe jalándolo del cabello. No te hagas ¡Jo! Ahí está. Es el aperitivo de hoy. ¿Cómo que el aperitivo? No mames. ¿Qué hicieron? La exnovia de Felipe agarró un embudo, lo introdujo en la boca de su exnovio y le dio trozos de la comida. Ten, cómete a tu esposa, cómetelo. Te dije que no te iba a perdonar que me hayas engañado con ella. Luego vio cómo todos empezaron a comer lo que se supone era su esposa. La pareja, con una siniestra voz, dijeron a Felipe que él sería el siguiente, que no se preocupara, pues pronto alcanzaría a su esposa, pues ya estaba lo suficientemente llenito para convertirse en la cena de la próxima reunión. Y aquí termina esta macabra historia. Si te gustó esta historia y otras de Estación del Horror, no olvides suscribirte al canal, dar like a los videos que más te gusten y compartir con tus amigos y familiares, y así poder crear una siniestra y gigantesca comunidad de horror. Se los agradecería muchísimo. Siniestra historia. Es que en serio, no podemos confiar en nadie. A mí me ha pasado que gente que conozco desde la infancia se ha unido a algún tipo de secta o banda criminal. Es mejor evitar a ese tipo de personas. Claro, de saberlo. Pero cambiemos de tema. ¿Qué les parece este tipo de historias un poco más largas? ¿Les gustan? ¿O prefieren las clásicas historias cortas? La verdad, yo tenía planeado hacer una mezcla de ambos formatos, pero sí me gustaría saber cuál les gusta más para enfocarme un poco más en uno que en el otro. Dejen sus sugerencias en la caja de comentarios. Que hablando de la caja de comentarios, no olviden que pueden mandar sus siniestras historias por medio de X para una mejor comunicación, en el canal de Telegram o en el correo oficial del canal, estaciondelhorror3@gmail.com. Los estaré leyendo a todos. Me temo que debo irme. A continuación les pondré los canales de quienes aportaron la música de fondo en este video. Se los recomiendo ampliamente por si lo que buscan es perturbar sus oídos. También les recuerdo que me ayudarían mucho con su follow, también en Facebook, Spotify, por supuesto YouTube y Odyssey. Estoy en todas partes. Me voy. Por ahora. Está saliendo de la estación del horror. Te deseo una noche llena de pesadillas. Suscríbete.